Buenas tardes para todos. El día de hoy estaremos haciendo una breve exposición sobre dos clases, las cuales están basadas en la comparación de dos teorías muy interesantes, las cuales ya mencionaremos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Diego Serrano, Angie Ríos, Paula Mantilla y Juan David Galeano. Entonces, pasaremos a definir primeramente algunos de los métodos que aquí se van a utilizar y cómo basado en estos métodos nosotros podremos aplicar una lección de clase, en este caso basado en el presente simple, basado en dos teorías, el conductismo y el constructivismo. Ambas teorías buscan explicar cómo aprendemos. Sin embargo, lo hacen desde perspectivas muy diferentes. Para esto estaremos dando la definición de cada una. Empezamos primeramente por el conductismo. ¿Qué es lo que busca el conductismo? El conductismo, como lo vemos en la diapositiva, se concibe como un estímulo que da respuesta inmediata basado en repetición, mecánica y esfuerzo. ¿Esto qué nos quiere decir? Quiere decir que el aprendizaje se basa, digámoslo, de una forma estudiante-profesor, ya que el estudiante cumple con su función de aprendizaje basado en los premios o apoyo que se le reciba de parte del docente. En este caso puede ser dulces, stickers o demás. Esa sería la definición, en pocas palabras, del conductismo. Pasamos con la definición del constructivismo por parte de nuestro compañero Juan. El constructivismo es aquel método de aprendizaje que se basa en la retroalimentación y en el incentivo a construir su propio conocimiento por parte del profesor. El profesor en este momento no se vuelve un estimulador, sino una persona que retroalimenta, corrige, incita al estudiante a que lo siga intentando. Vale, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a ver cómo funcionaría esta clase basada en el conductismo. Principalmente en esta clase el docente lo que comenzará haciendo es explicando un poco las reglas básicas del presente simple, uso del verbo to be, cómo formar oraciones básicas como el she plays football, etcétera. Después de esta explicación, los estudiantes repiten oraciones, como bien nos lo dicta el método repetición, para practicar la estructura de respuestas en presente simple. La clase continuará con ejercicios como por ejemplo llenar espacios en blanco, transformar oraciones y finalmente, siguiendo y avanzando con la clase, durante la práctica más que todo, es donde se aplican los refuerzos positivos, es decir, lo que mencionábamos anteriormente, premios, stickers, dulces, cualquier tipo de motivación que se pueda dar a los estudiantes. Esto también depende del docente, ya que pues diferentes grupos responden de diferente manera a diferentes premios. ¿Qué es lo que buscamos con esta clase? Reforzar el comportamiento adecuado mediante la repetición y la recompensa. Eso es como tal lo que buscamos con este método del conductismo. Esa sería como tal la clase de esta metodología. Pasamos pues con la clase del constructivismo. Bueno, con la clase del constructivismo se busca que el docente presente una situación comunicativa real, por ejemplo, A Day in My Life. Los estudiantes comparten una rutina diaria con su compañero o un grupo pequeño. En los equipos se crean pósters o cómics describiendo los hábitos de una persona inventada o famosa que ellos tengan, como por ejemplo María gets up at the 6 a.m. y el profesor guía la reflexión ayudando a los estudiantes a describir las reglas del presente simples por sí mismos. También se promueve en esta clase, se promueve lo que es la colaboración y comparación de ideas para construir el conocimiento. Vale, muchísimas gracias, Paula. Ahora presentaremos como un tipo de reflexiones y comparaciones cada uno respecto a las dos clases, ya que como podemos ver son métodos muy diferentes. Entonces empezaré yo dando mi primera conclusión o comparación. Esto, podemos decir que el conductismo y el constructivismo son formas muy distintas de aprendizaje, nos basamos en diferentes métodos. En el conductismo el profesor lo que busca es tener un papel central como tal,
explica, guía la práctica, refuerza respuestas y demás. El estudiante aprende repitiendo como lo veíamos. En cambio, el constructivismo para mí pone al estudiante en el centro del proceso. Es un método totalmente diferente. Entonces, yo diría que mientras el conductismo busca precisión y control, el constructivismo se enfoca más en la comprensión como tal de los temas. Bueno, para mí, en mi reflexión de acuerdo al conductismo y al constructivismo, son factores totalmente diferentes y modos de aprendizaje que llevan uno al condicionamiento y otro al poner como sujeto actor del propio aprendizaje al estudiante, ya que, como lo decía anteriormente mi compañero, el conductismo busca a través de esos estímulos constantes, uniformes, encontrar un aprendizaje perfecto en corto plazo en el que pues no se acciona el error como fase de aprendizaje, sino al momento de repetir constantemente se encuentra un aprendizaje más certero y más rápido, que es lo que busca a veces algunos de los maestros en ese aprendizaje tradicional. Por otra parte, el constructivismo ya es más del aprendizaje propio, del trabajo en equipo, del reflexionar en búsqueda de un significado en su día a día. Bueno, para mí, como análisis y reflexión de estas comparaciones de estas dos teorías, es donde permite comprender entre estas dos teorías distintas formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los estudiantes. El conductivismo se centra en la modificación del comportamiento a través de refuerzo y la repetición, como lo decía mi compañero, destacando la importancia del control externo del aprendizaje. En cambio, el constructivismo promueve una visión más activa, donde el estudiante es más el protagonista y el conocimiento se construye a partir de experiencias, donde lo motiva más como a indagar, a buscar, a retroalimentarse con sus aprendizajes. Ok, en mi caso, opino que el constructivismo, si bien es una forma de enseñanza como cualquier otra, el conductismo, disculpen. Opino que el conductismo, si bien es una forma de enseñanza como cualquier otra, es un poco repetitiva y acostumbra al estudiante que si no hay un estímulo, él no va a aprender. No va a ver el valor de el aprendizaje, sino una nota, una carita feliz, o un dulce, o algo así. Siempre va a estudiar por un premio, digámoslo así. En cambio, el constructivismo, como se puede ver en esta actividad basada en él, eh, valora mucho el trabajo en grupo, la autoevaluación, la autocrítica, la retroalimentación por parte de nosotros como docentes, que seamos un apoyo, que no seamos siempre los protagonistas. Si bien nosotros somos los que impartimos, yo siempre he dicho que un docente es aquel que abre las puertas de la casa, pero no es aquel guía, sino aquel que abre las puertas de la casa y le da al estudiante la libertad de que conozca, de que aprenda, de encontrar su propio destino y no actúa siempre como, digamos, como alguien que está ahí siempre encima, sino alguien que retroalimenta si el estudiante se equivoca. Y en este caso de esto de este trabajo en específico, pues se mira a un entorno más cotidiano y se familiariza más al estudiante con su entorno, en este caso usando el inglés. Vale, muchas gracias, Juan. Ahora pasaremos a leer el proceso evaluativo de la teoría de el conductismo. En este caso, como podemos ver, tenemos varios tipos de test. Lo que buscamos aquí como tal es el dominio estructural y la precisión gramatical. Como bien lo decíamos antes, lo que buscamos es control y precisión en este método. La teoría principalmente se basa en el proceso o la evaluación cuantitativa, ya que se califica según el número de respuestas correctas que haya, como podemos verlo ahí. Pero
Así también tenemos un proceso reflexivo, el cual nos ayuda a que los estudiantes analicen y comprendan sus errores y no simplemente los cometan y los dejen atrás. En teoría, podemos decir que este proceso refleja una evaluación la cual sigue todos los pasos y como tal todas las guías que genera este método, que es el conductismo, corrección inmediata, mejora continua del aprendizaje y entrega de premios en este caso. Pasamos pues con el proceso evaluativo de la teoría constructivista. Bueno, en el proceso evaluativo de esta teoría constructivista, básicamente tiene diferentes fases. En una podemos aplicar como lo es un test de ejercicios de repetición para medir la precisión gramatical. Claro está, es un poco tradicional, sin embargo, es necesario para también calificar esa forma cuantitativa según el número de respuestas correctas. Pero para tener un enfoque más constructivista, podemos agregarle una evaluación que va más allá de comprobar respuestas, como lo es la búsqueda de que un estudiante construya su propio aprendizaje, como lo dijimos anteriormente. Puede ser por medio de un trabajo corto en el que el estudiante puede hablar sobre cómo lo es una rutina diaria, el cómic, en el que se expresen con sus pares y puedan decirlo de manera oral usando las reglas del presente simple, eh, y así evaluando al final cómo nos fue, qué reflexión tenemos, cómo podemos mejorar, cómo trabajamos en equipo, todo esto construyendo un saber más propio, con significado y que entendamos el cómo y por qué podemos mejorar o qué nos hace falta y así tener un aprendizaje con más fuerza, más certero para el uso del idioma o cualquier otro saber en sus día a día. Vale, muchas gracias, Angie. Continuamos pues con algunas conclusiones personales. Podría decir yo que ambas teorías son fundamentales y bastante útiles, dependiendo del docente, como los quiera utilizar. Em, pero en general, en la enseñanza del inglés, en este caso, lo más efectivo no es elegir una sola teoría, sino integrar elementos de ambas para usar la práctica guiada, por ejemplo, del conductismo y combinarla con el constructivismo para que los estudiantes usen lo aprendido y no se base simplemente en en una clase al azar, sino que sea significativa y creativa. Para mí una conclusión sería, también estoy de acuerdo con fusionar diferentes teorías, ya que pues siempre van de la mano unas de otras. Como explicaba en la autoevaluación del constructivismo, se pueden fusionar ya que van de la mano, debido a que por un lado necesitamos perfeccionar como lo es las reglas gramaticales de manera de escritura, de escribir, pues de redactar algo de manera perfecta, pero también tenemos que trabajar en equipo, construir, darle sentido. Entonces, de mi parte, considero que lo mejor sería que se encuentre una clase donde se enfoque diferentes teorías y se hagan una sola, un trabajo perfecto para que el estudiante tenga una mejor interacción con la lengua. Bueno, yo concuerdo con mis compañeros. Yo creo que un buen docente no debe seguir solo una teoría, sino que aprovechar lo mejor de cada una. Del conductivismo se puede tomar las estrategias claras y organizadas, y el constructivismo la posibilidad de despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en los estudiantes. En mi opinión, enseñar no solo es transmitir información, sino acompañar al estudiante en su proceso de descubrir, aprender, transformar la realidad para que se le queden los conocimientos de una manera más fácil. En mi caso, creo que el constructivismo es una de las teorías que me gustó más por el enfoque, porque se sale un poco de lo tradicional. Sin embargo, como dicen mis compañeros, se deben combinar teorías y se debe encontrar el estilo favorable del docente. No, no se puede parecer un docente a otro. Yo creo que cada docente tiene su modo de de impartir el aprendizaje y hay que estudiar más las teorías a fondo y encontrar la que más se nos acomode. Y la conclusión general sería simplemente aprendamos a enseñar y guiémonos por lo que ya está para crear nuestro estilo propio.
Vale, muchas gracias, Juan, a todos por sus conclusiones. Eso sería todo por esta explicación de las clases basadas en ambos métodos. Esperamos haya sido de su agrado y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias por tu tiempo.